Hola Femlovers, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a la emisión número 118 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y te saludo este miércoles 4 de octubre en que estamos estrenando esta emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV Cun y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. También a mis amigas y amigos de los medios de comunicación en Click Noticias, Verdades, Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politic, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Como sabes, Feminismos en Corto sin tanto rollo también lo puedes ver en YouTube, también a través de mis redes sociales, en Aide Serrano, en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Threads, también en TikTok. Allí podrás encontrar muchos más contenidos relacionados con el feminismo, el machismo, los estereotipos, los roles de género, cómo prevenir la violencia, dónde encontrar ayuda. Bueno, pues vamos a comenzar con las efemérides. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada con el propósito de reconocer su contribución en el desarrollo económico y social, buscando resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento. También en Feminismos en Corto sin tanto rollo, hoy te voy a compartir mi reflexión sobre el por qué la violencia ácida debería considerarse en la ley como feminicidio en grado de tentativa. Esta es una de las características que están propuestas en la ley Malena, que promueve María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista, activista y sobreviviente de violencia ácida. También te voy a compartir una noticia sobre Cecilia Flores, quien es madre buscadora y fue reconocida en Estados Unidos, sin embargo, es ignorada en México. Ella es la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y fue recibida en la Casa Blanca en Estados Unidos tras ser nominada como una de las mujeres líderes de paz y seguridad en el mundo. También te voy a platicar qué son los puntos morados y cuáles son los principales servicios que ofrecen. Sobre este tema conversé con Lenny Howe, quien es la directora del Instituto de las Mujeres en Solidaridad. La maestra Erika Solorio, por su parte, nos comparte la importancia de los derechos humanos. Este es un tema de gran relevancia porque, como ella misma lo considera, aunque parezcan temas nuevos, en realidad no lo son, y sin embargo muchas personas los desconocen, particularmente las niñas, niños y adolescentes. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. El Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada se proclamó que fuera el 1 de octubre. Esto fue en 1990, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó este día en el calendario con el propósito de reconocer su contribución en el desarrollo económico y social y también buscando resaltar las oportunidades, pero también los retos asociados al envejecimiento demográfico. La conmemoración de este día tiene el objetivo de concientizar sobre las actitudes negativas y la discriminación por razones de edad, así como señalar los perjuicios que vulneran los derechos humanos de este grupo poblacional. Esto porque durante mucho tiempo se ha quedado atrás y hoy es una prioridad que se revise en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es importante tomar acciones en favor de las personas adultas mayores y las situaciones a las que cada día se enfrentan. Estas situaciones relacionadas con su salud física y emocional, también abusos por parte de familiares o a nivel comunitario, el abandono, dificultades económicas, bajas pensiones o dificultad para tener acceso a una pensión, así como falta de acceso a oportunidades laborales.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU señalan que para 2050 las personas de 60 años o más serán 2.000 millones de personas. Esto es más del 20% de la población mundial, convirtiéndose en la mayor población del planeta. Vamos a ver a continuación un video de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir tomando conciencia sobre este tema. Ya regresamos. La Organización de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre de 1990 como el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Erradicar los prejuicios y discriminación para conseguir que esta población sea activa, social, económicamente sea protegida y envejezca de manera digna es tarea de todas las personas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% de la población total, quienes sufren múltiples violaciones a sus derechos humanos por la sola condición de edad. Desde la CNDH hacemos un respetuoso llamado a todos los sectores del Estado mexicano para realizar acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de las personas mayores que viven y transitan en el territorio nacional. Si crees que se han violado tus derechos humanos como persona mayor o conoces algún caso, comunícate al 55 56 81 81 25 o al correo asuntosdelafamilia@cndh.org.mx. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del programa de jóvenes, personas mayores y familias, defiende de manera especializada los derechos humanos de las personas mayores y les brinda asesoría jurídica. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Ya estamos aquí regresando en corto sin tanto rollo, y sobre este respecto del Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, te comparto algunos datos que te van a ayudar a tener más idea y tomar conciencia sobre este tema. Bueno, se prevé que el número de personas de 65 años o más en todo el mundo se duplique con creces. Es decir, habremos pasado de 761 millones de personas en 2021 a 1.600 millones de personas en 2050. El número de personas de 80 años o más está creciendo aún más rápido. En todo el mundo se espera que los bebés que hayan nacido en el 2022 vivan más o menos 71,7 años como promedio, es decir, 25 años más que los bebés que nacieron en 1950. Las mujeres tienden a vivir más que los hombres y por tanto representan la mayor parte de la población de edad avanzada. En 1950 las mujeres podían llegar a vivir casi 4 años más que los hombres en todo el mundo. En el año 2021 esta diferencia entre ambos aumentará 5 años más. También se prevé que el número de personas en edad de trabajar de 55 a 64 años aumente de 723 millones en el 2021 a 1.075 millones en 2050 y a 1.218 millones de personas en el año 2100. Así el panorama de las personas en edad avanzada. Que esperamos estemos allí, muchas de las personas que estamos ahora en la adultez, que lleguemos a la adultez mayor, a esta edad avanzada, y que las condiciones, pues sean mucho mejores de las que viven muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres en la actualidad. Bueno, ahora te voy a compartir mi reflexión acerca de la violencia ácida y por qué es muy importante que se considere como un feminicidio en grado de tentativa. Y ya volvemos. Violencia ácida es tentativa de feminicidio y no simples lesiones. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo. María Elena Ríos Ortiz es sobreviviente de tentativa de feminicidio. En 2019, su expareja sentimental le arrojó ácido sulfúrico 98% puro. Fue un acto cobarde en el que estuvo involucrado el propio hijo del perpetrador y 3 personas más. María Elena se sobrepuso a las lesiones para enfrentar a un sistema judicial corrupto que le ha impedido acceder a la justicia aún pasado todo este tiempo.
Las víctimas de violencia ácida que sobreviven y sus familias siguen enfrentando amenazas, desplazamiento forzado, falta de reinserción social, pérdidas económicas y de salud y ausencia de la reparación del daño, además de la continua violación a sus derechos humanos. La saxofonista y activista María Elena Ortiz Ríos encabeza un movimiento para que se tipifique este crimen como tentativa de feminicidio. En entrevista me explicó que la ley Malena, ya aprobada en Puebla, en honor a su nombre, tiene dos pilares. El primero es tipificar como tentativa de feminicidio o feminicidio este crimen, porque desafortunadamente cuando se emite o se abre una carpeta de investigación por este tipo de delitos, lo que sucede es que los catalogan como lesiones y las lesiones pueden ser un moretón. Esto me explica María Elena Ríos y también subraya que evidentemente estas no son lesiones como un moretón, sino son lesiones que te cambian la vida. Claro, en el caso de sobrevivir, donde llegan a tu órgano más grande, que es la piel, es el órgano más grande del cuerpo humano, y no es solamente el hecho de que te dejen marcada, sino que cuando te vacían cualquier tipo de ácido, te queman con gasolina, diésel o alcohol. Hay casos que incluso a las mujeres les han arrojado cola loca a los ojos, cualquier sustancia química de cualquier índole similar que pueda quemar o que pueda amputar alguno de los órganos, como los ojos o alguna otra parte del cuerpo, pues no son simples lesiones, ponen en riesgo la vida. Y por eso es que se tiene que tipificar en el Código Penal de cada estado como feminicidio en grado de tentativa. El otro pilar muy importante que señala María Elena Ríos en esta ley Malena es que sea reconocido en la Ley General de Mujeres a una vida libre de violencia como violencia ácida. Y esta conceptualización no es una que se esté inventando, señala María Elena Ríos, sino que ya está en los estándares a nivel internacional. Porque evidentemente deja marcas físicas, pero no como cualquier violencia física, porque no es un golpe, sino que les vacían a las víctimas ácido o alguna sustancia química que ya está identificada a nivel internacional. Cuando se conjugan estos dos elementos, por supuesto que el panorama cambia. Y María Elena señala que no se atrevería a decir que se cambie de manera totalitaria, porque cambia desde luego desde esta perspectiva de odio a las mujeres, odio extremo hacia las mujeres. Y bueno, ella ha luchado por acceder a la justicia, algo que le ha costado mucho trabajo y que señala ha visto cómo el Poder Judicial no se quiere reformar. La ley Malena también contempla que las sobrevivientes de este tipo de violencia extrema tengan acceso a la salud, que el Estado garantice cubrir todos los requerimientos para que se recupere su salud física, emocional y mental. Y por supuesto un seguimiento adecuado en los hospitales especializados de este tipo de lesiones. La propuesta de reforma también especifica que se realice un registro de víctimas, porque hasta la fecha no existe. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación en el primer trimestre del año pasado dijo que había registrado 2.222 amenazas con quemar a las mujeres y de esas amenazas se habían concretado 47. Sin embargo, hasta la fecha ya estamos en la segunda mitad del 2023 y todavía no tenemos cifras de los ataques a mujeres por violencia ácida. También María Elena Ríos pone de relieve que hace falta una reinserción social de las víctimas. Dice, ¿cómo le hacemos para volver a salir a la calle sin sentir miedo, sin sentir vergüenza? ¿Cómo le hacemos para buscar trabajo? Porque quedan con marcas graves, deformes, y ella señala que está desempleada, así como muchas de las víctimas que han sido sobrevivientes de esta violencia. Hoy está en las manos de las y los diputados del Congreso de Quintana Roo la aprobación de la ley Malena. Esperamos que todo el dolor por el que han pasado tantas víctimas, así como sus familias, tanta falta de justicia, toda esta carga económica para recuperar la salud, para lidiar en los juzgados con la búsqueda de justicia, pues sirva para que las y los diputados del Congreso de Quintana Roo reformen las leyes con perspectiva de género, con un claro entendimiento y responsabilidad que tienen para condenar el odio hacia las mujeres que se vive en la sociedad. Muchas gracias, yo soy Aide Serrano y hasta la próxima.
Estamos aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y bueno, te quiero compartir una noticia que se dio a conocer hace unos días en el portal de noticias de la agencia de noticias CIMAC, Noticias Periodismo con Perspectiva de Género. Por cierto, fue la primera agencia de noticias de información con perspectiva de género en México. Bueno, allí se consigna que Cecilia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, fue recibida en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, tras ser nominada como una de las mujeres líderes de paz y seguridad en el mundo. La madre, que busca a sus 2 hijos, aseguró que esta visita representó una oportunidad que permite que la voz de las personas desaparecidas traspase fronteras. Ello debido a que en México no ha sido recibida aún por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso sentenció que en ningún momento se reunirá con madres buscadoras, ya que considera a esto como un acto de politiquería y publicidad. Ella es la primera mexicana, la única mexicana que está en ese evento, donde más de 70 mujeres activistas, defensoras de derechos humanos de diferentes partes del país, de Estados Unidos. Eso lo declaró Ceci Flores en las afueras de la Casa Blanca. La madre buscadora también agradeció el apoyo que se le dio en el país norteamericano para dar voz a las personas desaparecidas, pues de esta forma la problemática que enfrenta México con más de 100,000 personas desaparecidas traspasa fronteras. Ceci Flores dijo que espera que sus desaparecidos, sus 2 hijos, estén orgullosos de tener a la mamá que tienen, porque su voz traspasó fronteras y no se va a rendir hasta que vuelvan a casa. Ceci Flores busca a sus hijos desde 2015. Ni ella ni otras madres buscadoras han logrado aún reunirse con el presidente López Obrador, pese a la crisis forense y desaparición que se vive en nuestro país. Bueno, pues en nuestro país de 1962 al pasado 30 de agosto tenemos un registro de 111,091 personas desaparecidas, de las cuales 26,333 son mujeres, siendo las principales víctimas aquellas de 15 a 24 años, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El último sexenio ha traído consigo un incremento de desapariciones de mujeres año con año, así lo revela el registro. Durante 2019 se registraron 1,742 casos, en 2020 desaparecieron 1,984 mujeres, para el año 2021 la cifra incrementó a 2,338 y en 2022 los casos subieron a 2,406, mientras que en lo que va del año 2023 se ha registrado la desaparición de 2,208 mujeres. Cecilia Flores es fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, uno de los primeros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México. Lo que llevó a Cecilia a conformar esta red de apoyo en 2019 fue la desaparición de sus 3 hijos, Alejandro, Guadalupe, Marco Antonio y Jesús. Jesús, el más pequeño de los 3, fue localizado con vida el 10 de mayo del 2019, luego de haber sido secuestrado el 4 de mayo del mismo año junto con su hermano Marco Antonio en Bahía de Quino, Sonora. A los 2 los retuvo un grupo de hombres armados que, pese a haber dejado libre a Jesús, no le regresaron la libertad a Marco. Alejandro, por su parte, también fue víctima de secuestro en Los Mochis, Sinaloa, el 30 de octubre de 2015. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y al regresar la entrevista con Leni Hao. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con la licenciada Leni Hao, quien es la titular del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad. ¿Cómo estás, licenciada? Muy bien, muchísimas gracias, maestra Aide, por la entrevista. Gracias por otorgarnos tiempo para dar a conocer todo lo que el Instituto de las Mujeres hace en el municipio de Solidaridad en favor a las mujeres. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es necesario que se esté insistiendo para que lo tengamos presentes, particularmente las personas vulnerables, las personas como las mujeres, quienes se encuentren en alguna situación crítica de violencia psicológica, física,
del tipo que sea y no sepan a dónde acudir. Para eso fueron creados los puntos violeta. Y vamos a empezar como si no conociéramos nada del tema, para que la licenciada Lenny Howe nos diga qué son los puntos violeta. Ok, atendiendo la alerta de violencia de género que fue dictada para nuestro municipio y estado desde el 2017, dentro de las medidas que nos pide es la creación de estos módulos de atención inmediata para mujeres o integral para mujeres víctimas de violencia. No nos dice exactamente si debemos de hacer 1 o 2 o 3, no, simplemente nos pide acercar estos módulos de atención donde se encuentre un asesor jurídico, una asesora de atención psicológica, que les dé atención a las mujeres que se encuentren en ese momento, que estén viviendo una situación de violencia. ¿Qué es lo que nos pide la presidenta municipal? ¿Ok? De acuerdo al mapa de calor, vamos a tener que dividir el municipio y vamos a crear puntos violeta o estos módulos de atención que comentaba, que le denominamos punto violeta para que sea mucho más rápido o más fácil de pronunciar para las mujeres. De acuerdo al mapa de calor, estos puntos van a estar distribuidos en donde hay más incidencia de violencia. El primero que se creó fue el de la Colosio. Abrimos en la avenida 30 entre 76 y 78, a un costado del mercado Diana Laura. Ahí se encuentra nuestro primer punto violeta y tenemos a una abogada y a una psicóloga atendiendo de manera puntual a cada una de las usuarias. No necesitan sacar cita, es solamente que lleguen. Bien. Y se les va a atender en ese momento. Nuestro segundo punto que se abrió fue en la nueva creación o 28 de julio. Ahí tenemos otro punto violeta que está en calle Tulum, esquina Avenida de las Naciones. Estos puntos violeta fue rescatar esas casetas de policía que se tenían abandonadas. Bien. Nos pidió la presidenta restaurarlas y ahí poner a la psicóloga para dar atención y a la jurídico para asesorar a las mujeres que así lo requieran. Déjame interrumpirte allí. Lenny Howe, titular del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, porque dijiste una palabra clave: acercar. Y es que la realidad es que muchas mujeres se encuentran donde se encuentren, en cualquier lugar del municipio, del estado, y necesitan atención. Implica pagar a veces una combi, un transporte, un taxi, y no tienen ese dinero para trasladarse. Eso para algunas personas podrá ser increíble, inverosímil, pero es la realidad. Muchas personas se encuentran en tal situación de precariedad que incluso el trasladarse, el preguntarse a las mujeres dónde dejan a las niñas y a los niños, al cuidado de quién, alejarse durante muchas horas, eso impide que las mujeres pidan ayuda, ya sea jurídica o psicológica, porque están teniendo situaciones en casa, fundamentalmente con sus parejas emocionales, sexuales, sus esposos, y ya tienen dudas y no saben qué hacer ni a quién preguntar. Entonces le preguntan a las amigas, a las vecinas, pero hay que preguntarles a las profesionales, en este caso abogadas, psicólogas, cuál es la ruta y que también te den apoyo, acompañamiento y que te escuchen. Entonces esto es una situación muy importante de que se esté resolviendo en estas dos colonias. Ahorita nos va a decir la licenciada Lenny dónde más. Tenemos ya en la colonia Colosio y en la 28 de julio, donde las mujeres, sin necesidad necesariamente que vivan por allí, caminan unas cuadras, se acercan y pueden tener una respuesta inmediata a alguna inquietud que tengan. Fundamentalmente de violencia, lamentablemente es así, pero es de violencia en contra de las mujeres. Lenny, ¿dónde más hay puntos violeta? Claro que sí, cierto, dijiste algo muy importante. Y el cual tu taller, el de Quien Manda Paga, sobre la violencia económica, fue sumamente acertado también para nosotras como colaboradoras del instituto, porque entendimos y nos pusimos en el lugar de esas mujeres
que realmente no cuenta con los recursos suficientes como para estar moviéndose de un lugar a otro. Es cierto, muchas veces no tienen ni para el camión, dónde dejan a sus hijos, y el hecho de tener cerca estos puntos, estos módulos de atención, pues representa para ellos esa línea donde las podemos salvar de que sigan sufriendo violencia. Podemos, el hecho de que estas mujeres ya tengan dónde acudir para asesorarse jurídicamente, para que las atiendan psicológicamente, de ahí podemos hablar de que puede ser de que la estemos salvando de un posible feminicidio. Entonces, para esto sirve esta medida que son los puntos violeta, esta medida que nos pide la alerta de violencia de género. La otra está en Villas del Sol. Tenemos, bueno, nuestra oficina central está aquí en Villas del Sol, que sabemos perfectamente que es el punto más álgido de violencia, de acuerdo al mapa de calor, de acuerdo por la cantidad de gente que vive aquí en Villas del Sol, el hacinamiento en que viven también estas personas o las personas, pues también detona estrés y pueden ser síntomas también para la violencia de género dentro de las familias. Cualquier tipo de violencia, violencia de género, violencia de pareja, violencia contra el resto de la familia, porque no sabemos perfectamente que no solamente a veces vive el papá, la mamá y los hijos, también vive la abuela, la tía, el sobrino. Por eso es muy importante el hecho de contar aquí en Villas del Sol con una oficina para ellas de atención jurídica y psicológica. Tenemos otro punto violeta en Villamar 2. También tenemos, en Villamar 2 está en calle Islas Azores, esquina avenida Islas Antillas. Ahí tenemos nuestro punto violeta, está en segundo piso, que cuando tú vas sobre la avenida Islas Azores puedes ver el módulo de atención, el punto violeta de Villamar 2. Tenemos otro en Misión de las Flores, que está en avenida Constituyentes con avenida Lilis. Igual, nuestro último punto violeta que abrimos fue en Puerto Aventuras. Se encuentra en Eje de la Aurora Calzada en Puerto Maya. Independientemente de que ahí en la alcaldía de Puerto Aventuras tenemos una oficina enlace donde contamos con una psicóloga, con una abogada y con la subdirectora que brindan atención enlace en la oficina enlace de Puerto Aventuras, abrimos un punto violeta que está en Puerto Maya, que ahí nos indicaba el mapa de calor la mayor incidencia de violencia. No era tanto en el poblado como tal, sino era en el fraccionamiento, se puede decir, ¿no? El fraccionamiento de Puerto Maya. Es importantísimo lo que nos está comentando la licenciada Leni Jau acerca de la ubicación de los puntos violeta, porque algunas personas con falta de información podrán decir, pues los pusieron donde se les antojó. No es así, sino que hay un estudio previo de identificación de cuáles son estos lugares donde las mujeres son más violentadas, con más recurrencia y que por supuesto reúnen estas características de hacinamiento, es decir, de viviendas pequeñísimas donde tienen que convivir personas en exceso, ¿no? Que deberían tener muchísimos más espacios donde conviven no solamente una familia, sino dos, sino tres, y eso por supuesto habla también de sus condiciones económicas. Entonces, acercarles los servicios a las mujeres de atención jurídica, es decir, esa abogada, porque son abogadas, esas abogadas a las que les puedas preguntar, ¿qué puedo hacer si este cuate me vuelve a pegar? ¿Qué puedo hacer si está violando a mi hija, está abusando sexualmente de ella? ¿Qué puedo hacer si el contrato de arrendamiento está a su nombre o la casa está a su nombre? No tengo a dónde ir, como me tengo miedo de que me mate, me asesine, porque ya me ha hecho varias amenazas de muerte a mí y a mi familia si digo algo. Todas estas son preguntas cotidianas que yo estoy completamente cierta de que debemos
hacerles estos cuestionamientos a las profesionales jurídicas, a las abogadas. Y luego imagínate, pues en Puerto Aventuras queda lejos la fiscalía, igualmente de Villas del Sol. No tienes que tomar solo un transporte, tienes que tomar 2 o 3. Y por eso es importantísimo que las personas, todas en general, conozcan dónde están estos puntos violeta. ¿Qué horarios tienen los puntos violeta y qué días están abiertos para poder acudir? Muy buena pregunta. Es cierto, tenemos horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero eso no significa que termina a las 5 de la tarde y ya no te voy a atender. No, tenemos atención 24 horas los 7 días de la semana a través de una línea de emergencia. Okay. La atención jurídica es el 984-202-0306, pero también contamos con una línea de atención psicológica, que es el 984-214-4456. Hay momentos que las mujeres pues están pasando un trago amargo, sí es cierto, por la violencia que están viviendo con sus parejas, pero todavía no se deciden ir y denunciar. Sí. Pues pueden llamar a atención psicológica, les pueden dar contención emocional en ese momento, pueden platicar sobre su vivencia con una psicóloga preparada y posterior a eso acudir a uno de los puntos violeta que hemos mencionado para asesorarse jurídicamente, o si en ese momento no saben qué hacer porque la sacaron de su casa, porque pasa muchísimo que los fines de semana cuando se enfiestan suelen sacarlas de sus casas con sus hijos e hijas y no buscan ni a dónde ir. Pueden llamar a este número de emergencia que es 984-202-0306 y pedir que la asesoren, que una abogada la asesore en qué es lo que debo de hacer, cómo debo de actuar, a dónde voy a acudir, o vengan y ayúdenme, porque también acudimos a buscarlas y llevarlas al Centro de Justicia para Mujeres para poner la denuncia, para que las acompañen igual, les asignen un asesor victimal, porque ahí se encuentra ya la CEAVECO dentro del Centro de Justicia. Dentro del Centro de Justicia también tenemos una psicóloga del instituto asignada para allá. También tenemos gente del DIF, del municipio asignado en el Centro de Justicia, gente del IQM. O sea que puedes encontrar todo en el Centro de Justicia, nosotros podemos trasladarla, la acompañamos, la apoyamos a que ponga la denuncia, si necesita en ese momento la atención o contención psicológica, también se la brindamos la hora o el día que ella lo requiera, que así lo solicite, o si en ese momento también está sufriendo una violencia física, puede llamar al 911 para que acuda al GEAVIC. Ellos también son el primer respondiente y van a acudir de manera inmediata si ustedes marcan al 911. Sí, eso es importante subrayarlo porque, pues yo no sé si les pasa, pero a mí me pasa, luego anoto un teléfono en algún lado, no me acuerdo, o lo puse en mi teléfono, no me acuerdo qué nombre le puse, no lo encuentro, pero el 911 es el primer respondiente, como bien dice la licenciada Leni Howe, en cualquier parte del estado donde te encuentres, el 911 tú puedes llamar por cualquier situación y ellos se van a encargar de orientarte y pedirle a las autoridades correspondientes auxiliarte en cualquier situación. Y sin embargo, esto que tú acabas de mencionar, Leni, es bien importante, que hay una línea de atención psicológica permanente. Si no tienes con quién hablar para expresar tus emociones o la situación que estás viviendo, está esta línea. A veces no quieres trasladarte, a veces no quieres pues contarlo a lo mejor cara a cara, pues está esta opción por teléfono que me parece fundamental, que es también es el resultado de una atención psicológica que necesitamos durante la pandemia. Se empezó a implementar, ya existe, ya está institucionalizada desde el Instituto de las Mujeres que dirige Leni Howe y que pues la presidenta municipal Lili Campos ha estado muy interesada en erradicar la violencia de género en contra de las mujeres, que es muchísima y que, bueno, como ustedes saben, tuvimos recientemente un feminicidio, un ataque a una mujer por violencia ácida y que eso no se debe repetir y es por eso que todos estos instrumentos, estas ayudas están cada vez pues, más cerca para no llegar a esa violencia extrema que es el feminicidio
en contra de las mujeres. Pues estamos llegando al final de la entrevista, mi querida Leni Howe. ¿Algo más que quieras agregar? Pues repito nuevamente los números de emergencia para atención y contención psicológica. Es el 984-214-4456, 24/7. Pueden llamar y en ese momento platicar, como dice la licenciada Aide, de lo que tú en ese momento estés sintiendo, solicitar ese apoyo psicológico, esa contención emocional. En cualquier momento que tú lo requieras, estamos para escucharte. No es necesario que nos des tu nombre, si así es tu decisión, puede ser de manera anónima, nada más quieres platicar, te vamos a contestar. Y para asesoría jurídica es el 984-202-0306. Si en ese momento tú decides, cualquier día de la semana, a la hora que sea, decides ir a denunciar, la abogada en turno te va a acompañar hacer tu denuncia ante la Fiscalía o el Centro de Justicia para Mujeres, que en este momento ahí se encuentra la atención a mujeres. Qué importante eso de que te sientas acompañada, que sepas que alguien puede ir contigo, porque también, bueno, tradicionalmente ha sido así. Hoy que ya tenemos un centro especializado en la mujer, la atención es distinta, pero siempre llegar a una fiscalía regularmente son lugares donde no te reciben bien. Ahí viene usted otra vez y va a denunciar, y sí lo va a dejar o va a regresar con él, y te victimizan otra vez. Bueno, pero bueno, eso está cambiando. Pues muchísimas gracias, Leni Howe, titular del Instituto de las Mujeres en Solidaridad. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchísimas gracias por el tiempo. Y síganos en las páginas oficiales, Instituto de las Mujeres Solidaridad, por favor, porque ahí tenemos también programas para las mujeres diversos, programas que manejamos aquí en el instituto a favor de todas las mujeres. Muy bien, bueno, pues ahí están las páginas del Instituto de las Mujeres para que conozcan más programas y más detalles. Muchas gracias, querida Leni. Hasta la próxima. Está aquí la maestra Erika Solorio para compartir un tema que nos atañe a todas y a todos, y que tiene que ver con el conocimiento de nuestros derechos humanos. Pero antes les digo quién es. Ella es asesora política, activista y defensora de los derechos humanos, es comunicóloga social, trabajando por el bien común, es capacitadora en derechos humanos, realiza también trabajo en la administración pública federal y estatal desde el 2011 y hasta la fecha. También ha sido reportera y editora en medios de comunicación nacionales. Asesora política, bueno, en este sentido, un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno Federal a efecto de instaurar una campaña nacional de salud mental a favor de niñas, niños y adolescentes. Es un punto que fue aprobado, que destaca en su reseña biográfica. También capacitadora voluntaria en derechos humanos sin fines de lucro en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y próximamente estará impartiendo también cursos de derechos humanos a otros grupos vulnerables en casas hogar, entre otros. Y por ello su presencia aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. ¿Por qué consideras que las niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables deban conocer sus derechos? Sí, gracias, Aide. Gracias por esta oportunidad que me das. Fíjate que este tema ha estado en boga durante hace un par de años, como si fuera un tema nuevo. Pero realmente no es nuevo, porque si nos vamos a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, que fue publicada el 10 de diciembre de 1948, nos estamos dando cuenta que esa Declaratoria Universal este año cumple 75 años. O sea, han pasado 75 años y creo que estamos en México y en diversos países en pañales. Entonces es importante que todas las personas sepamos nuestros derechos humanos, y en especial también las niñas, los niños y los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Que son los próximos líderes del mañana. Entonces, para mí es fundamental colaborar
con todas las personas y como bien lo dijiste de forma gratuita, ahorita estoy impartiendo cursos para que todas las personas conozcamos sobre los derechos humanos y trabajemos todas y todos por el bien común, porque trabajar por los derechos humanos no solamente te compete a ti como periodista, como comunicóloga, o no solamente me compete a mí, nos compete a todas y todos, porque de hecho la Organización de las Naciones Unidas dice, si una persona es defensora de un solo derecho, ya se le puede considerar defensora de los derechos humanos. Y esto es muy importante que todos lo sepamos. No importa los estudios que tengamos, si defendemos un solo derecho, ya somos consideradas como defensores de derechos humanos. Entonces es una gran oportunidad para todas las y los mexicanos que sepamos esto, que tengamos el conocimiento. Ahora, me imagino que tú te das cuenta de esta ausencia de conocimiento de las personas en general acerca de nuestros derechos. ¿Cómo es que te das cuenta? ¿Cómo es que empiezas a enfocarte tu energía, tu corazón hacia esto que parece, pues a lo mejor tan básico, conocer nuestros derechos, pero que la realidad, yo creo que si ahorita salimos, como están haciendo, ya sabes, youtubers, influencers o tiktokeros salen con un teléfono a la calle a preguntarle a las personas, 3 derechos, ¿cuáles son 3 derechos fundamentales? Dudo que nos digan cuáles son. Pero bueno, tú, ¿cómo descubres esto y cómo es que así decides pues reenfocar, orientar tu práctica, tu activismo? Fíjate que desde que fui reportera, no sé, vamos a hablar del 2004 al 2008, que fui reportera en un medio de comunicación en especial, me tocó cubrir lo que es el sector obrero, el sector agrario y agropecuario. Me tocaba cubrir las marchas de los campesinos, del sector laboral, de los sindicatos. Entonces, como bien sabes, ellos siempre tienen muchas demandas. Encabezados ellos por sus líderes, que en ocasiones las demandas de los trabajadores, del sector de los trabajadores que se dedican al campo, no se hacen escuchar realmente las autoridades. Ahí me tocó, fue como el primer acercamiento en las marchas con diversos sectores, en donde me di cuenta que su voz tenía que ser escuchada, pero que realmente ellos, todos sus derechos no eran respetados. Y así fue el paso de los años, que yo en algún momento también sufrí acoso sexual, entonces se estaban vulnerando mis derechos. Yo desde hace mucho tiempo he tratado como de apoyar mucho a las mujeres, ¿no? Pero sin dejar de lado los derechos de los hombres, porque también yo siempre he pensado que somos diferentes personas que tenemos que trabajar en equipo. Ni uno es más, ni uno es menos. O sea, todos tenemos que trabajar para avanzar en diversos temas, en diversos ámbitos de la vida. Sí, sin embargo, en la realidad no es así, porque al vivir en un sistema patriarcal como es en el que vivimos, las mujeres somos consideradas individuos o personas inferiores, vivimos en una situación de opresión y de desigualdad estructural solamente por el único y exclusivo hecho de haber nacido mujeres. Aunque nuestros derechos, aunque seamos iguales ante la ley, tengamos los mismos derechos, la realidad en la práctica es que el acceso no es así. Este sistema patriarcal ha colocado a los hombres por encima de nosotras, y es que entonces este activismo de las mujeres para exigir que se respeten nuestros derechos pues está en todos los ámbitos. Maestra Erika Solorio, ¿cuáles son los derechos que consideras que están más vulnerados de manera generalizada? Los derechos de las niñas, niños y adolescentes que más se vulneran. Pues tan solo el derecho que está marca el número 1 del artículo número 1 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la vida. Este es un tema como muy, muy complejo, muy escabroso,
También se encuentra el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una familia, el derecho a tener una religión. Por eso es muy importante que todas las familias, todos los individuos sepamos sobre nuestros derechos. O sea, uno no puede actuar de cierta forma si no conoces tus derechos. O sea, forzosamente tenemos que hacer una campaña muy fuerte para que todas las personas conozcamos nuestros derechos y buscar la forma de que sean respetados, pero también nosotros tenemos que respetar los derechos de las demás personas, porque no solo se trata de que la autoridad respete nuestros derechos, también nosotros como parte de una sociedad tenemos que abonar en esos temas. O sea, a veces podría pensarse que es como un sueño, ¿no? Que todos juntos podemos trabajar y avanzar, pero yo sí estoy convencida de que se puede hacer. O sea, poco a poco podemos dar información sobre los derechos humanos, cuántos artículos tienen los derechos humanos, la Declaratoria Universal, que son 30 artículos. También hay que informar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primer derecho es se habla también de los derechos humanos en el artículo 1. O sea, es importante mantener informada a la población. Ahora, has estado impartiendo este taller en un sitio como el Centro de Reinserción, voy a decir bien el nombre, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Platícanos tu experiencia a la hora de hablar de derechos humanos con las mujeres. Fíjate que gracias a la vida, a Dios, al universo, tuvo una aceptación muy buena por parte de las mujeres que se encuentran internas, muy agradecidas. Muchas de ellas no conocen sus derechos, no saben que tienen derechos, saben que tienen obligaciones, pero no derechos. Lamentablemente, pues falta información en México y en otros países, pero sí fue una aceptación muy buena por parte de ellas, escuchando, preguntando, atendiendo a lo que yo les explicaba, les pasé varios videos. Lo que se les hizo muy interesante es que una mujer, Eleanor Roosevelt, fue quien encabezó la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Entonces yo lo que les hice saber es que también ellas, estando dentro del penal, podían trabajar a favor de los derechos humanos. O sea, no se trataba solamente de que Erika Solorio llegara a hablar de los derechos humanos. O sea, yo les dije, ustedes también, si están viendo algo que no les gusta, pueden informarlo, pueden trabajarlo, pero se trata como de tratarnos bien todas, ¿no? Todas y todos. Porque, por ejemplo, les dije, o sea, no vamos a trabajar en los derechos humanos y me voy a portar grosera con mi compañera o con mi compañero. O sea, todos tenemos que trabajar por el bien común. Qué interesante. ¿Y cuáles de los derechos que tú les haces saber en tus talleres que más les sorprende, que no tuvieran conciencia de que ese era un derecho? Por ejemplo, fíjate que un derecho muy interesante es que aunque ellos estén, tanto hombres y mujeres estén internos e internas, tienen el derecho a tener una pareja, el derecho al amor, ¿no? El derecho a tener hijos. Recientemente se celebraron bodas en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, porque ese es uno de los derechos que tienen. Y, por ejemplo, también si dentro del penal se están violando sus derechos, adentro de los penales hay teléfonos y ellas pueden hacer llamadas, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ellas pueden informar de lo que está sucediendo. Entonces, eso también les sorprendió muchísimo. Entonces, lo importante es llevar al conocimiento, y en esta ocasión es a través de ti, y te lo agradezco, porque es importante que todas las personas sepamos que si se violan nuestros derechos,
podemos levantar la voz, podemos informar a las autoridades competentes de lo que está sucediendo. Fíjate que tú estés participando con las mujeres en situación de reclusión y que lo estés comentando aquí, yo pienso que es muy importante y afortunado, porque cuando las personas, son sentenciadas y están en prisión, piensan o pensamos de manera generalizada, también las familias, que pierden todos sus derechos, y no es así. No. Pierden uno, que es el de la libertad, y lo pierden, no perderlo, sino está en suspensión, se suspende ese derecho por un tiempo determinado por un juez, pero tienen derecho a todos los demás, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación también. Entonces, es muy importante esto que, pues nadie nos lo dice, no forma parte del sistema educativo en casos muy particulares, y la realidad es que se vulneran sus derechos todos los días. Y es por eso que el trabajo que tú estás haciendo, maestra Erika Solorio, es importantísimo, particularmente con las niñas y los niños que también hoy en los hogares están vulnerando sus derechos frecuentemente, que tienen derecho a ser cuidados también, tienen derecho a la educación, a una alimentación saludable. Pero platícanos dónde podemos entrar en contacto contigo, cómo podemos tomar tus talleres de derechos humanos, que me parece muy importante. Les voy a dejar mi cuenta de Instagram, que es maestra, pero abreviado, mtrA.ericasolorio_dd.hh, o también pueden escribirme a mi correo, es erica.solorio.pereda@gmail.com. Muy bien. Como bien platicábamos al principio, esto es de forma altruista, y yo encantada de impartir un curso, ya sea en Cancún, en cualquier municipio del estado de Quintana Roo, o en cualquier parte de México. Está padrísimo que te escuchen personas y también representantes de asociaciones, activistas también, para que puedas venir a Quintana Roo, o bien que puedan tener acceso a alguno de tus talleres en línea. Bueno, si es así, cuando lo sepas, nos avisas para poderlo comunicar también aquí a través de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y darle difusión a este tema de los derechos humanos y el conocimiento de cada uno de nuestros derechos, que es importantísimo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues quiero decirle a tu público que el acceso a la información ya está a un clic. Entonces, toda esta información que es pública, la pueden encontrar en las páginas de la Organización de las Naciones Unidas, así como en plataformas de los medios de comunicación. Tan solo escribiendo derechos humanos y pueden enterarse de qué se trata. Sí, aunque siempre nos cuesta luego ser autodidactas, y si nos dan un taller, pues nos gusta más, nos llevan de la mano, pero sí funciona como para un primer acercamiento. Pues sí. Muchísimas gracias, maestra Erika Solorio. ¿Vas a decir algo? No, gracias a ti, Aide, y sí, yo encantada de impartir cursos. Padrísimo. Bueno, pues estaremos pendientes de las fechas y también de mayores detalles. ¿Nos repites tus redes sociales y tu correo para que entren en contacto contigo, por favor? Sí, es erica.solorio.pereda@gmail.com y maestra.ericasolorio_dd.hh, esto es en Instagram. Bien, DDHH de Derechos Humanos. Conoce tus derechos, es importantísimo, porque de otra manera te defiendes o ni siquiera te defiendes. Yo creo que eso es una de las situaciones más graves, que ni siquiera sabes que tus derechos están siendo violentados. Pues muchísimas gracias, maestra Erika, un gusto verte por aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Regresa pronto para que nos compartas fechas y podamos tomar tus cursos. Sí, muchas gracias, Aide, y muchas gracias a tu público. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Hasta la próxima. Hasta luego.
Llegamos al final de esta emisión de Feminismos, en corto, sin tanto rollo. Muchas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesby Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, Ramón Aguilar, Jesús Cruz Martínez, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintana Roense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.